Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien, estudiante que estás elaborando tu tesis. Llegamos a la clase, a la sesión número 8, con el capítulo 1.6. Hemos recorrido ya prácticamente todos los elementos del capítulo 1, de lo que es el planteamiento del problema. Ya tenemos en la última clase la justificación. Vamos ahora a la delimitación de la investigación. Sí, esta es la clase número 8. A mí, en general, agregué el nombre delimitación porque así lo encontré más en los manuales que estuve revisando para este curso y expliqué en las primeras sesiones. A mí me agrada más el término contextualización, ¿sí? Y también lo podemos encontrar como límites o como delimitación y limitación. Ahorita vamos a ver que ambos elementos no son lo mismo, se distinguen. Alcance también suele llamársele delimitaciones, o sea, en plural. Y marco contextual, aunque este elemento es muy común encontrarlo dentro del siguiente capítulo, donde está el marco teórico, marco referencial, marco situacional. ¿Sí? Si a este le llamas también marco contextual, ¿sí? O apartado contextual o delimitación contextual, realmente todos estos términos son muy similares. Pero bueno, ¿qué es la contextualización o la delimitación? Hay varios autores que aquí la delimitación la agregan como la delimitación del problema. Sí, es como acortar el problema para que no sea tan extenso, no sea tan complejo, sea una problematización más específica. ¿Sí? Algunos libros de metodología lo manejan así y está correcto del todo, pero en los manuales de tesis la delimitación suele ser, bueno, aquí tenemos un aspecto teórico, ahorita vamos a ir a los ejemplos y a la parte práctica, como hemos estado manejando todo este curso práctico. Dice que es necesario delimitar el ámbito espacial, temporal, geográfico, jurídico, legal y en general los elementos endógenos y exógenos. Estos elementos se refieren a los factores internos y externos que están repercutiendo en tu problema, en la empresa, en la escuela, en la ciudad, en el determinado lugar, ¿sí? Que sirven como plataforma para realizar la investigación. Muñoz en el 2011, en ese libro de cómo asesorar y realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que ha sido la bibliografía básica, elemental de este curso, por ser un libro muy práctico, muy fácil de entender. ¿Qué viene siendo la delimitación? Ya un concepto más enfocado a lo que es lo que estamos utilizando en este curso. Pues es escribir, redactar, en pocas palabras, el espacio físico, lugar específico en donde se llevará a cabo la investigación. La recolección de datos es donde estás tratando de solucionar el problema. Ya dijimos que puede ser la empresa, la fábrica donde tú trabajas, la organización, una escuela, una plaza, un centro de rehabilitación, un centro de atención al cuidado infantil, etcétera, una casa hogar, un taller. Aquí debes de especificar. Es muy común agregar aquí en este elemento, sobre todo cuando se le llama contextualización, ¿sí? Aunque ahorita vamos a ver que en otro apartado de la tesis que ya mencioné hace un momento también suele detallarse, ¿verdad? Casi siempre en toda la tesis se encuentra en dos apartados, en lo que es la limitación, y ahorita vamos a ver en qué otro apartado. Se debe agregar la dirección detallada de ese lugar, calle, número, entre calles, colonia, código postal, lo que es la población o ciudad, el municipio, ¿sí? Estado, país. Ya en las tesis más modernas, ya que tenemos lo que es el sistema de posicionamiento global, el GPS, suele agregarse también ahí alguna referencia con las coordenadas, un link donde venga la dirección, etcétera. Suele agregarse para hacer esto ya un poquito más acorde a esta situación de actualidad en este mundo globalizado. Entonces se agrega todo eso a detalle y se va narrando. ¿Sí? A mí le digo, yo prefiero llamarlo contextualización y así se hace más énfasis, ¿no? Esa es lo que es la delimitación. También ya habla sobre el lugar. También debes especificar el grupo humano, las personas que ocupan determinado espacio físico, ¿sí? Y que son el objeto de estudio del problema, que ya hemos visto en el planteamiento, en la pregunta, los objetivos, etcétera, ¿sí? Eso también más adelante se va a mencionar en otro apartado, ¿sí? Se debe de investigar ese grupo humano, que pueden ser alumnos, trabajadores, obreros, empresarios, ciudadanos, mujeres, madres, adolescentes, personas adictas, convictos, etcétera. Todo se detalla un poquito
puedes mencionar, ¿verdad? A grandes rasgos, en términos generales, no vas a describir a cada uno de ellos, porque eso ya más adelante en lo que es el apartado de la población muestra, ¿sí? Ahí los instrumentos, ahí lo vas a detallar, ¿no? Puedes mencionar, pues, el promedio de edad, el género, ya en muchas ocasiones, con todo esto de la diversidad sexual, a veces los géneros suelen ya no utilizarse, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de discriminación. Estado civil, solteros, casados, divorciados, se puede mencionar cierto porcentaje a muy grandes rasgos, ¿sí? Digo, eso lo vas a detallar más adelante en otro elemento. Etapa del desarrollo que están, si son adolescentes, si son niños, si están en la juventud, en la adultez, en la senectud, o lo que es la vejez, o la tercera edad, como se le conoce. Sí, se menciona a grandes rasgos. Supongamos que tú estás viendo a 100 personas de ese tipo, esa es más o menos tu población, tu muestra. Luego dices a grandes rasgos, no puedes especificar 5 personas tienen este estado civil, no, porque vamos a ver ahorita más adelante que este apartado debe ser lo más corto, lo más sencillo posible, ¿sí? Se puede mencionar cierto nivel socioeconómico, ya sea de las personas o del contexto donde está esa fábrica, esa escuela, esa universidad, etcétera. Sí, también se puede mencionar el lugar de procedencia, si son originarios de ese estado, si son migrantes de otro estado o de otro país, ¿verdad? Nivel académico también, si todos ya tienen la preparatoria, si se les exige la preparatoria para trabajar, o la secundaria, o tienen que ser profesionistas. Todos estos elementos son importantes, pero repito, se mencionan a muy grandes rasgos. Ya en otra parte de la tesis más adelante, ahí sí ya tienes que detallar un poquito más, a lo mejor no totalmente todas las características o todos estos rasgos de tu muestra o de tu población, pero al menos pues lo más detallado posible, pero sería ya en otro apartado. Algunos aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? Unos consejos personales. Yo te recomiendo aquí que seas lo más claro y detallado, ¿sí? Lo más claro posible, ¿sí? Lo puedes detallar un poquito, pero ya dijimos que a grandes rasgos. No te omitas elementos que ya mencioné. ¿Sí? Sé claro, detalla un poquito, pero no amplíes tanto la información. Debe ser, ahorita vamos a ver que un texto no muy extenso. Ya que alguna información ya se agregó en el planteamiento, en la justificación, ¿sí? en la pregunta de investigación tal vez, en los antecedentes, en el estado del arte, en el propio planteamiento, ¿verdad? Ya mencionamos. Entonces tratar de evitar tanta redundancia, porque más adelante en los siguientes apartados lo vas a volver a mencionar. Entonces aquí sé claro, detalla un poquito, pero no te extiendas tanto. En lo que estuve revisando elementos, cuando los tiene, porque también hay ciertas tesis que lo omiten, y lo omiten por lo que ya les mencioné ahorita, que ya se mencionó un poco en el planteamiento, y que luego en el marco contextual, ¿sí? Se menciona, y que luego también en la población y muestras, bueno, sobre todo cuando son investigaciones cuantitativas, también se profundiza más. Entonces tratar de ser lo más claro posible. La extensión, estamos manejando algo, he encontrado de media, cuartilla a una, ¿sí? 1.5 máximo, sí, esto debe quedar claro. Yo en mi tesis de la maestría quedó en media cuartilla, porque repito, debe ser muy concreto la información que se menciona, porque luego en los siguientes elementos también se profundiza. Entonces trata de ser lo más concreto posible. Y si tu tesis no tiene este elemento, ¿verdad? No te preocupes, no quiere decir que ese manual, que la universidad tenga ese error, sino que a veces, como ya se agregó en el planteamiento, y repito, en estos elementos, y luego se va a mencionar más adelante, pues evitan la redundancia, ¿no? A mí en lo particular me agrada que esté desde ese primer apartado, porque cuando empiezas a revisar una tesis, sobre todo otras personas que la van a analizar o que la van a ocupar para profundizar una investigación, o la van a utilizar para estado del arte, ¿verdad? Para hacer el estado del arte de su propia tesis, normalmente revisamos esos primeros apartados, sobre todo cuando las tesis no tienen un resumen ejecutivo, no tienen un abstract o algo que resuma en general. Nos vamos a los elementos primeros del planteamiento, eso es lo que siempre se analiza, y si ahí no está muy clara la información, no menciona en qué nivel se va a hacer, en qué ámbito laboral, en qué empresa, etcétera, pues a lo mejor las personas van a omitir esa tesis y van a buscar otra, ¿verdad? Lo que se quiere cuando tú escribes y publicas una tesis, ya sea en un repositorio, en una base de datos o en una biblioteca, pues es que las personas la leen, difundir el conocimiento, ¿verdad? Yo por eso les he compartido ya mis 2 tesis de la licenciatura, que bien
de la normal, la licenciatura no fue una tesis como tal, no en ese diseño. En la maestría sí, he estado elaborando en el doctorado también, y ya cuando quede lista, claro que también se las voy a compartir, ¿no? Entonces, yo aquí voy en que si es de media a una, o media 3/4, o media, está bastante bien. Tal vez ya menos de media cuartilla sería muy poquito. De hecho, revisé también varias tesis. Yo siento que cuando un apartado es muy corto, pierde cierta estética, formalidad, ¿verdad? Sí, es cierto que tal vez es muy claro, queda muy concreto, no redundas tanto, pero aquí se trata de profundizar y ser lo más detallado posible, sobre todo cuando estamos hablando de tesis de posgrados, de maestrías y de doctorados. Es importante tomar en cuenta que la conceptualización, los detalles se profundizan en el marco situacional, en el marco contextual, dependiendo cuál sea las guías de la universidad, cuál sea el país, le llaman de diversos términos, ¿verdad? Y luego también en el siguiente apartado, que ya normalmente se maneja como en el capítulo 3, en el marco metodológico, en el diseño de la investigación, cuando habla de participantes, población y muestra, como lo tenemos aquí, pues aquí también lo vuelves a mencionar, ¿no? Solo que aquí a veces, en ocasiones, te vas directamente a las personas, ¿sí? Te vas directamente a las personas porque ya acá en el marco contextual, en la contextualización o en la delimitación, ya mencionaste el lugar donde está. A mí en lo particular me agrada que también acá en las participantes, población y muestra, y es algo que siempre les pido a mis estudiantes, es que también lo agreguen, ¿verdad? Entre más profundo sea, yo prefiero a veces que sea un poquito redundante, ¿verdad? Pero que siempre se detalle lo más posible, ¿verdad? Repito, más en tesis de posgrado. A veces el apartado de limitación suele ir acompañado, lo recuerdo porque así estuvo en la estructura de mi tesis de la maestría, va acompañado de limitación y limitación, o limitación y delimitación, como de las dos maneras lo encontramos muy comúnmente. Solo que aunque a veces se confundan las palabras o se empleen como sinónimos, la limitación es más que nada ya los límites, las dificultades que tuviste, problemas iniciales para iniciar la investigación, porque el tema es complejo, porque hay resistencia de apatía de las personas, de las autoridades, de los jefes, de los maestros, de los directivos, de las autoridades, por proporcionar flexibilidad para entrevistar, encuestar y para investigar, ¿sí? Porque es un problema reciente, complejo, porque no hay todavía mucho estado del arte, no hay cómo construir ese marco teórico. Entonces eso se escribe en la limitación, ¿verdad? También a veces aquí se pone cuestiones del tiempo, aunque esas van más en la logística y en la cronología, en el cronograma que tú organizas, ¿no? Pero bueno, también suele encontrar, si tú encuentras el apartado que diga delimitación, a veces lo puedes encontrar, por ejemplo, 1.7 limitación y limitación, luego 1.71 limitación, y así pues tú lo acomodas. Si no encuentras limitación, a mí en lo particular no me gusta agregarle la limitación, ¿verdad? Porque pues limitaciones siempre las va a haber por tiempo, por recursos, porque por lo general todas las personas a veces no son tan flexibles para aportar, no siempre, ¿verdad? Pero a veces no son flexibles para que las entrevistas, las encuestas, para que les permitan a sus trabajadores, a sus alumnos, maestros, que participen en las muestras, en las encuestas, entrevistas, etcétera, en las guías de observación. Dificultades siempre va a haber. Entonces yo considero muy redundante mencionarlas, ¿verdad? Tal vez en las conclusiones puedas mencionarlo un poquito, pero si tú lo encuentras en tu tesis está también correcto, y normalmente también es un texto que no debe pasar de la media, 3/4, una cuartilla como máximo. Bueno, haz un ejemplo de contextualización o delimitación, ¿sí? Utilizando todos los aspectos que se explicaron aquí, con base a tu pregunta, cómo hemos ido trabajando para que vayas construyendo tu tesis, ¿verdad? Se trata de hacerlo en media cuartilla está bastante bien. Bueno, espero que los haya orientado un poco en esta clase número 8 de la delimitación o contextualización o marco contextual de la investigación. Todos estos términos son correctos, varía mucho de acuerdo a universidad o centro educativo, centro de investigación a otro, o inclusive de un país a otro, pero en general pues todos tratan de lo que aquí expliqué. Bueno, pues ustedes ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, soy maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, se encuentran ahí mis cédulas, mi número de cédulas profesionales ante la SEP y ante el Registro Nacional de Profesiones. Soy doctorante en innovación educativa, me encuentro estudiando el doctorado, y pues para cualquier consulta personal, profesional, les dejo aquí mis vías de contacto. Que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que los invito a que se suscriban al canal Maestro de Informática y Español para
más de este tipo de contenidos de cátedra universitaria y muchas cosas más. Que tengan excelente día.